Siempre me gustaron los detalles. Como diseñadora gráfica, mi vida gira en torno a los matices. Un trazo sutil, un color que cambia el significado de una composición, una sombra que puede darle profundidad a lo plano. Y aunque jamás pensé que mis habilidades profesionales se cruzarían con mi vida personal de forma tan oscura, ese instinto por lo minucioso me permitió descubrir algo que cambiaría mi vida. La verdadera cara de Gusmel. Nos conocimos en una cafetería, en la que solía trabajar cuando estaba en la universidad. Él, un abogado recién graduado, llegó con su traje impecable, pidiendo un expreso doble. Me cautivó su seguridad, sus palabras elegantes, y el magnetismo con el que parecía envolver a cualquiera que lo escuchara. 3 años después, nos casamos en una ceremonia sencilla pero hermosa. Pensé que mi vida sería como esos proyectos que empiezan con un boceto y se convierten en obras maestras con el tiempo. Qué equivocada estaba. La rutina se instaló en nuestro matrimonio más rápido de lo que esperaba. Gusmel salía temprano para el bufete y llegaba tarde la mayoría de las noches. Cuando estaba en casa, su atención se dividía entre su teléfono y el televisor. Al principio lo atribuía a su carga laboral, pero luego noté pequeños detalles, mensajes que eliminaba rápidamente, risas sordas frente a la pantalla, y esa sensación, ese presentimiento que solo una mujer puede explicar. Algo no estaba bien. No soy del tipo que revisa teléfonos, pero una noche, mientras él se duchaba, su celular vibró en la mesita de noche. La pantalla se encendió, mostrando una notificación de Instagram. Era un mensaje de una tal Luna Azul. La curiosidad me quemaba, y cuando lo abrí, lo entendí todo. Fotos provocativas, videos sugerentes, mensajes coquetos que nunca había imaginado leer de parte de mi esposo. Eres irresistible, Gusmel. No puedo esperar a verte en persona, decía el último mensaje de ella. La sangre me hirvió. No lloré, no grité, solo me quedé mirando el teléfono, procesando lo que acababa de descubrir. Fue entonces cuando nació el plan. Si él quería coquetear con desconocidas, yo le daría justo eso, una desconocida que jamás olvidaría. Mis habilidades como diseñadora gráfica y mi experiencia en herramientas de inteligencia artificial se pusieron a prueba en la creación de Luna Azul. Generé un perfil cuidadosamente diseñado, fotos de una mujer atractiva, con detalles perfectamente equilibrados para ser creíble. Usé inteligencia artificial para crear una voz seductora que podía enviarle audios, y un rostro que jamás existió, pero que parecía sacado de un catálogo de modelos. No dejé cabos sueltos. Cada detalle fue calculado. Con el perfil listo, solo quedaba atraerlo. Fue más fácil de lo que esperaba. Bastaron unas cuantas reacciones a sus historias, unos cuantos mensajes juguetones, y Gusmel cayó como un pez hambriento. Cada noche, después de que se dormía, me encerraba en el estudio para continuar con el engaño. Respondía a sus mensajes con un lenguaje que sabía que lo engancharía, como si estuviera escribiendo el guión de una película que yo misma dirigía. Después de semanas de coqueteo virtual, llegó el momento de proponerle una cita. Luna Azul lo invitó a un hotel discreto en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie lo reconocería. Cuando aceptó sin dudar, sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo pudo ser tan cínico, tan dispuesto a traicionar todo lo que habíamos construido? El día de la cita, Gusmel se arregló más de lo habitual. Me dijo que tenía una reunión importante con un cliente complicado, y que podría tardar. Lo dejé ir, ocultando mi furia detrás de una sonrisa fría. Sabía exactamente a dónde iba y quién lo esperaba. Estacioné mi auto cerca del hotel, asegurándome de no ser vista. Cuando lo vi llegar, vestido con su mejor traje, y con una sonrisa de anticipación, algo dentro de mí explotó. Esperé hasta que se detuvo frente al lugar y bajé del auto. Caminé hacia él con pasos firmes, y al verme, su rostro se descompuso. ¿Qué haces aquí?, balbuceó, claramente nervioso. No, la pregunta es,
¿Qué haces tú aquí, Usmel?, respondí, mi voz cargada de una rabia contenida durante semanas. Él intentó explicarse, pero lo interrumpí, sacando mi teléfono. Abrí los mensajes entre él y Luna Azul, y los leí en voz alta, cada palabra siendo una bofetada para él. ¿Te das cuenta de lo patético que eres? Luna Azul no existe. Josmel, fui yo todo este tiempo. Su rostro pasó de la confusión al pánico, y finalmente a la ira. Intentó darme alguna excusa, pero no le di oportunidad. ¿Sabes qué? Estoy cansada de tus mentiras. Me di la vuelta y caminé hacia el auto, con las manos temblando de furia. Subí al asiento del conductor, pero cuando lo vi intentar alcanzarme, algo se quebró dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza, y antes de darme cuenta, pisé el acelerador. El golpe fue fuerte, pero no lo suficiente para causarle heridas graves. Josmel cayó al suelo, sujetándose la pierna mientras gritaba. Me detuve a unos metros de distancia, con las manos aún en el volante, tratando de calmar mi respiración. ¿Estás loco, Josmel? Esto es lo que te mereces, le grité desde el auto. Después del incidente, llamé a una ambulancia, y me quedé hasta que llegaron los paramédicos. No porque me sintiera culpable, sino porque sabía que no quería cargar con algo peor en mi conciencia. Las heridas de Josmel eran menores, un par de raspones y un tobillo torcido, nada comparado con el daño que él había hecho a nuestra relación. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui. No me importaba si él intentaba justificar su comportamiento, o si trataba de arreglar las cosas. Mi decisión estaba tomada. Ahora, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la traición de Josmel no fue solo su culpa. Yo misma lo dejé cruzar límites. Ignoré señales, y me conformé con un matrimonio que estaba roto desde el principio. Pero también sé que no merecía lo que él hizo. Mi trabajo como diseñadora siempre ha sido transformar lo común en algo extraordinario. Pero esta vez, transformé mi dolor en un acto de venganza que nunca olvidará. Josmel perdió mucho más que su orgullo esa noche, y yo, aunque no estoy orgullosa de todo lo que hice, al menos recuperé mi dignidad. Reina o no, Luna Azul se quedó como un recordatorio de que a veces, el diseño perfecto para una traición es simplemente desenmascarar la verdad. Mi ex marido Ignacio y yo estábamos separados hacía unos meses, pero tratábamos de mantener una relación cordial. Aunque nuestra separación había sido consecuencia de su infidelidad, siempre quise pensar que era mejor no cerrarle la puerta a una convivencia en términos amistosos. Nos comunicábamos de vez en cuando, sobre todo por cosas prácticas, cuentas, el gato y esas banalidades que quedan cuando ya no queda amor. Había ido a terapia para intentar perdonarlo, para soltar ese nudo en el pecho que me había dejado su traición. Pero ni todas las horas con mi terapeuta, ni las lágrimas derramadas a escondidas, lograron que superara el hecho de que había roto algo en mí. Sin embargo, no quería que todo terminara con gritos ni rencores. A veces, parecía que Ignacio tampoco. Por eso, aunque estábamos separados, aún tenía una llave de mi casa. Una pequeña concesión que no había visto problema en permitir. Al fin y al cabo, él amaba a nuestro gato, Pancho, y yo siempre andaba ocupada como para cuidar de todo. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Hacía semanas que había conocido a un hombre joven en una salida con amigas. Se llamaba Matías, y su sonrisa tenía algo electrizante, como una chispa que me hizo sentir viva de nuevo. Era el tipo de hombre que yo jamás habría imaginado para mí. Era espontáneo, divertido, y con una confianza tan natural que me contagiaba. Una parte de mí se sintió un poco culpable por lo bien que me hacía sentir, como si estuviera rompiendo alguna regla no escrita de mi separación. Pero no estaba haciendo nada malo, ¿cierto? Aquella noche, Matías y yo salimos a cenar. Fue perfecto. Risas, miradas cómplices,
un toque que se alargaba más de lo necesario. Cuando finalmente le propuse que viniéramos a mi casa, aceptó con una sonrisa que hizo que mi estómago diera un vuelco. Cuando llegamos, no tardamos mucho en deshacernos de las formalidades. Lo besé con urgencia, como quien intenta recordar lo que es sentirse deseada de nuevo. Nos movimos entre risas y susurros, desde la sala hasta el dormitorio, dejando un rastro de ropa detrás de nosotros. Su cuerpo era cálido y joven, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de la sombra de Ignacio. Pero mi libertad duró poco. En el momento más álgido, mientras Matías y yo nos perdíamos en el calor del momento, un sonido metálico rompió el silencio, el clic de una llave girando en la cerradura. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me levanté de golpe, mi cuerpo tenso como un resorte. ¿Escuchaste eso?, susurré. Matías apenas alcanzó a responder, cuando la puerta de mi dormitorio se abrió de golpe. Ahí estaba Ignacio, parado en el umbral, con la mirada fija en nosotros. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su expresión era una mezcla de incredulidad, enojo, y algo que no pude descifrar. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó. Mi mente se nubló. No sabía si cubrirme, si gritarle, si pedirle que se fuera. Matías, por su parte, parecía igual de impactado. Apenas atinó a cubrirse con la sábana, sus ojos abiertos como platos. Ignacio, ¿qué haces aquí?, le espeté, tratando de mantener la calma. ¿Qué hago aquí?, replicó él, alzando la voz. Esta todavía es mi casa. No, Ignacio, ya no lo es. Nos separamos, ¿recuerdas? No tienes derecho a irrumpir así. La discusión subió de tono, rápidamente. Ignacio estaba furioso, más de lo que jamás lo había visto, y yo intentaba mantener mi dignidad intacta. Matías, incómodo y claramente fuera de lugar, no decía nada. Finalmente, le pedí a Ignacio que se fuera. No tienes nada que hacer aquí, lárgate. Me miró con una mezcla de dolor y rencor antes de marcharse, dando un portazo que hizo eco en toda la casa. Cuando volví al dormitorio, la incomodidad entre Matías y yo era palpable. Traté de reanudar las cosas, pero era inútil. El momento había pasado, y ambos lo sabíamos. Creo que mejor me voy, dijo él finalmente, con una sonrisa triste que me partió el alma. Lo llevé a su casa en silencio. Al día siguiente, cuando desperté sola, el peso de la noche anterior cayó sobre mí como una losa. Ignacio y yo nunca volvimos a hablar de ese incidente, pero algo cambió para siempre entre nosotros. Poco después, finalizamos el divorcio, y él dejó de pasar por mi casa. Pero la historia no termina ahí. Unos días después del incidente, comencé a notar cosas extrañas en casa. Por las noches, sentía que alguien me observaba. El aire se volvía denso, como si una presencia invisible se paseara por los rincones. Pancho, mi gato, comenzó a comportarse de forma extraña, maullando hacia las esquinas oscuras y escondiéndose bajo los muebles. Una madrugada, desperté al sonido de pasos en el pasillo. El miedo me paralizó. Tomé el primer objeto que encontré, una lámpara de mesa, y salí de la habitación con el corazón latiéndome en las sienes. Pero no había nadie. El punto de quiebre llegó una noche mientras dormía. Soñé con Ignacio, pero no como lo recordaba. En mi sueño, estaba pálido, con los ojos hundidos, y una expresión de tristeza infinita. Se acercaba a mi cama, y aunque intentaba moverme, no podía. Cuando llegó a mi lado, susurró, «Nunca debiste traerlo aquí». Desperté sobresaltada, con el eco de su voz aún resonando en mi mente. Al día siguiente, lo llamé. «Ignacio, tú has estado viniendo a la casa, ¿de qué hablas?». «No he vuelto desde aquella noche». Quise creerle, pero algo no encajaba. Decidí cambiar las cerraduras, y hasta bendecir la casa, pero la sensación de ser observada nunca se fue del todo. Ahora, cuando miro hacia atrás, me pregunto si Ignacio dejó algo más que resentimiento en mi hogar aquella noche. Tal vez fue su rabia, o tal vez algo más oscuro, algo que no puedo explicar. Lo único que sé es que, desde entonces, duermo con la luz encendida.
Nunca pensé que una salida inocente por helados podía convertirse en una experiencia que me helaría la sangre. Todo empezó con Franco, un chico que conocí en una reunión de amigos. Era carismático, un poco callado, pero con una sonrisa cálida que inspiraba confianza. Después de un par de mensajes coquetos, acordamos salir una tarde a comer helados. Nada demasiado serio, solo algo casual para conocernos mejor. Recuerdo que elegí un vestido sencillo y cómodo. Me sentía relajada, como si no tuviera nada que perder. Nos encontramos en una heladería pequeña del centro. Franco llegó puntual, con su porte amable y una actitud tranquila, que me hizo pensar que la cita sería agradable. Pedimos nuestros helados. Yo de chocolate amargo, él de pistacho, y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. La conversación fluía bien. Hablamos de música, series, planes de vida, nada fuera de lo común, hasta que de repente me soltó. Por cierto, espero que no te importe, pero mi mamá quería pasar a saludar. Se me atragantó un poco el helado. Su mamá, en una primera cita, me pareció extraño, pero no quise ser descortés, así que sonreí forzadamente. Ah, claro, no hay problema. Pocos minutos después, la puerta de la heladería se abrió, y ahí estaba ella. Una mujer alta, de cabello teñido de un rubio demasiado brillante, y con una sonrisa tan amplia, que parecía más una máscara que una expresión de alegría genuina. Se acercó a nuestra mesa con una energía avasalladora, como si estuviera entrando a una fiesta en lugar de una tranquila cita. «Hola María Eugenia», exclamó mientras me extendía la mano con un entusiasmo que me incomodó al instante. «Soy Sandra, la mamá de Franco». La saludé educadamente, pero ya sentía una punzada de inquietud en el pecho. Algo en su mirada me ponía nerviosa, como si me estuviera analizando de arriba abajo. Se sentó con nosotros, sin siquiera pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. «Franco me ha hablado mucho de ti», dijo, mirándome fijamente. «Me alegra que finalmente te haya sacado a pasear». «¿A pasear?», pensé. ¿Qué clase de frase era esa? Apenas pude sonreír mientras ella seguía hablando, como si estuviera recitando un guión que ya tenía preparado. «Sabes, siempre he querido ser abuela», soltó de repente, tan casual como si estuviera comentando el clima. «Y creo que tú serías perfecta para eso». Casi se me cae la cuchara al suelo. Miré a Franco, esperando que se riera o que hiciera algún comentario para suavizar la situación, pero él solo bajó la mirada, como si esta no fuera la primera vez que su mamá decía algo así. «Perdón, no entiendo», atiné a decir, sintiendo que mi tono sonaba más seco de lo que pretendía. Sandra se inclinó hacia adelante, su sonrisa ahora aún más espeluznante. «Mira, querida, no quiero presionarte, pero creo que tú y Franco harían un bebé precioso. Y no te preocupes por nada, yo puedo ayudarte a criarlo. Tú solo tienes que poner de tu parte». Sentí que el helado en mi estómago se transformaba en un bloque de hielo. Esto era una broma, una cámara escondida. Traté de reírme, esperando que de alguna manera esto terminara siendo un mal chiste, pero Sandra continuó con un tono aún más inquietante. «De hecho, deberías dejar de tomar esas pastillas anticonceptivas. Si pudiera, las cambiaría por caramelos, así te animarías más rápido». El aire en la heladería se volvió denso. Ya no podía saborear el helado, ni escuchar claramente las risas de las otras mesas. Mi atención estaba completamente en esta mujer, que con una sonrisa en el rostro, acababa de decir algo tan perturbador. Miré a Franco de nuevo, esperando que hiciera algo, que la callara, que la mandara a casa, pero él solo se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrado a las excentricidades de su madre. «Mamá, no digas esas cosas», murmuró con un tono tan débil, que ni él mismo parecía convencido. Era mi señal para irme. Me levanté de golpe, dejando mi helado a medio comer. «Creo que esto ha sido suficiente por hoy». «María Eugenia. Espera, por favor, mi mamá solo estaba bromeando».
¿Bromeando?, repetí, sin molestarse en ocultar mi enfado. No me parece gracioso en lo más mínimo. Salí de la heladería sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando llegué a casa, me sentí aliviada de estar lejos de ellos, pero aún no podía sacarme la inquietud de encima. No era solo lo que Sandra había dicho, sino la pasividad de Franco, como si este tipo de comportamiento fuera normal para él. Al día siguiente, no lo dudé ni un segundo, bloqueé a Franco de todas las redes sociales y de mi teléfono. No quería arriesgarme a que él o peor, su madre, volvieran a aparecer en mi vida. Desde entonces, no he vuelto a pisar esa heladería, y cada vez que alguien me invita a salir, no puedo evitar preguntar primero: ¿tu mamá estará cerca? Nunca pensé que una salida tan sencilla podría terminar siendo una experiencia que todavía me hace estremecer. Fue hace algunos años cuando decidí darle una oportunidad a Samuel, un chico que conocí a través de una amiga en común. Era simpático, de esos que siempre tienen una sonrisa lista y saben cómo hacerte sentir cómoda. Pensé que sería divertido. No tenía grandes expectativas, pero tampoco imaginaba lo que estaba por venir. Todo comenzó cuando Samuel me invitó al cine. Parecía una idea perfecta. Una película tranquila, algo de tiempo para conversar antes y después. Nada muy formal ni complicado. Elegí un conjunto sencillo, unos jeans y una blusa que me hacía sentir cómoda pero arreglada. Llegué al cine puntual, y ahí estaba él, esperándome con una caja de palomitas y 2 refrescos. «Qué bueno que llegaste, Carlota», dijo con entusiasmo, dándome un abrazo cálido que, debo admitir, me pareció un poco largo. Hasta ese momento, todo parecía normal. Nos dirigimos a la sala, elegimos unos asientos en la penúltima fila y nos acomodamos. La película era una comedia romántica, ligera y divertida, justo lo que esperaba para una primera cita. Durante los primeros minutos, todo iba bien. Hacíamos comentarios bajos sobre los personajes, reíamos en los momentos adecuados. Incluso pensé que Samuel podría ser un buen prospecto. Pero entonces, las cosas empezaron a ponerse extrañas. De repente Samuel se inclinó hacia mí, lo cual no era del todo raro. Al fin y al cabo, estábamos en una cita, ¿no? Pensé que quizás iba a susurrarme algo sobre la película, tal vez una broma, pero no fue así. Sin previo aviso, sentí algo húmedo y cálido en mi oreja. Sí, lo que estás pensando es exactamente lo que pasó. Samuel me estaba lamiendo la oreja. Al principio, me congelé. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba ocurriendo. No sabía si estaba intentando besarme y falló miserablemente, o si esto era algún tipo de, no sé, fetiche, pero no era un roce accidental. No, estaba literalmente metiéndome la lengua en la oreja, haciendo ruidos que ahora, cada vez que los recuerdo, me dan escalofríos. Mi primer instinto fue apartarme, pero lo hice de una manera tan brusca que derramé un poco de refresco sobre mis piernas. Samuel pareció confundido, como si no entendiera por qué había reaccionado así. Me miró y sonrió de una manera que en ese momento no supe interpretar. ¿Todo bien?, preguntó, como si nada hubiera pasado. No supe qué responder, solo asentí, tratando de actuar como si todo estuviera normal. Pero ya nada lo estaba. Mi oreja seguía húmeda y pegajosa, y yo solo quería que la tierra me tragara. Lo que ocurrió después fue aún más incómodo. Samuel pareció interpretar mi silencio como una señal de aprobación. Así que, mientras la película avanzaba, volvió a intentarlo. Esta vez, me acerqué al extremo de la butaca, casi pegándome al apoyabrazos, pero él no se detuvo. ¿te pasa algo? Insistió, como si de verdad no entendiera mi incomodidad. Fue en ese momento, cuando se me ocurrió la idea más absurda, pero que en mi mente parecía la única forma de escapar: fingir que me desmayaba. Cerré los ojos
y me dejé caer ligeramente hacia un lado, aflojando los músculos y respirando de manera irregular. Sentí como Samuel se tensaba a mi lado. «Carlota, ¿estás bien?», no respondí. Seguí en mi papel, tratando de no abrir los ojos ni moverme demasiado. Lo escuché murmurar algo sobre buscar ayuda, pero no se levantó. En lugar de eso, empezó a sacudirme suavemente por los hombros, como si intentara despertarme. «Carlota, hey, ¿estás bien?», dijo con un tono que mezclaba preocupación y algo que me pareció irritación. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente lo sentí rendirse. Quizás pensó que necesitaba un poco de tiempo para recuperarme. Yo, en cambio, estaba contando los segundos, esperando el momento perfecto para abrir los ojos y salir corriendo. Cuando finalmente decidí despertar, fingí estar aturdida. Me enderecé lentamente, llevándome una mano a la frente. «Creo que no me siento muy bien», dije con la voz más débil que pude fabricar. Samuel me miró con preocupación, pero también con algo que parecía ser frustración. «¿Quieres que te lleve a casa?», asentí rápidamente, deseando que esto terminara lo antes posible. Nos levantamos, y mientras salíamos de la sala, sentí la mirada de algunas personas. No sé si habían notado lo que había pasado, o si simplemente se sorprendían por nuestra salida anticipada, pero en ese momento no me importaba. El camino de regreso a mi casa fue incómodo, por decirlo menos. Samuel intentó mantener la conversación, pero yo solo respondía con monosílabos. Estaba agotada, tanto mental como emocionalmente, y solo quería llegar a mi cuarto y encerrarme. Cuando finalmente me dejó en la puerta, intentó darme un abrazo de despedida, pero me escabullí con una sonrisa tensa. «Gracias por la salida. Nos vemos luego». Esa fue una mentira, por supuesto. Al día siguiente, bloqueé a Samuel de todas las redes sociales, eliminé su número de mi teléfono y borré cualquier rastro de nuestra interacción. No quería arriesgarme a que volviera a aparecer en mi vida. Hasta el día de hoy, no entiendo qué pasó por su mente en esa cita. ¿Pensó que sería romántico, sexy, una manera de impresionarme? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, cada vez que alguien menciona una salida al cine, no puedo evitar sentir un leve escalofrío recorriendo mi espalda. Y si algo aprendí de esa experiencia, es que las primeras citas pueden ser una caja de sorpresas, pero no todas son buenas. Todo comenzó como una cita a ciegas organizada por mi amiga Clara. Ella insistió en que Liliana y yo seríamos perfectos el uno para el otro. No soy de los que dicen que no a una oportunidad para conocer a alguien nuevo, así que acepté. Cuando llegó el día y vi a Liliana por primera vez, quedé completamente atónito. Era increíblemente hermosa, con una sonrisa amplia y unos ojos tan intensos que parecía que podían ver directamente dentro de mí. «Me gustaría conocerte mejor», me dijo después de los saludos iniciales. «¿Podemos encontrarnos aquí el sábado? Te llevaré a mi lugar favorito». La propuesta me pareció encantadora. Pensé que el lugar que eligiera diría mucho sobre ella. Un cine, un restaurante elegante, un parque. Me imaginaba todo tipo de escenarios normales y hasta románticos. El sábado llegó y yo estaba emocionado. Me perfumé con un poco de colonia, tal vez demasiado, y me aseguré de estar impecable. Nos encontramos frente a un restaurante como habíamos acordado, pero, antes de que pudiera siquiera preguntarle si íbamos a comer ahí, Liliana me interrumpió con una sonrisa misteriosa. «No quiero arruinar la sorpresa. Ponte esto». Sacó una venda negra y me la ofreció. «¿En serio?», pregunté, riéndome nervioso. «Confía en mí», respondió, mientras me miraba con esa seguridad desbordante que solo hacía que quisiera seguirle el juego. Me cubrí los ojos con la venda
y ella me tomó del brazo con cuidado, guiándome hacia un coche. Me ayudó a sentarme en el asiento del pasajero, y abrochó mi cinturón de seguridad. No podía evitar reírme de la situación, aunque también empezaba a sentir una ligera inquietud. Espero que esto no sea algo de 50 sombras, bromeé para aliviar la tensión. Liliana soltó una carcajada, se inclinó y me dio un beso rápido en los labios. Deja de preocuparte, me susurró antes de arrancar el coche. Condujimos durante lo que me parecieron horas. El silencio en el coche se hizo cada vez más pesado, y yo estaba a medio camino, entre la emoción y el nerviosismo. Finalmente, el coche se detuvo, y Liliana salió primero. Abrió mi puerta, tomó mi brazo, y me guió hacia lo que sentí era una puerta pesada, que se cerró con un sonido metálico detrás de nosotros. ¿Dónde estamos?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero, aunque el pánico empezaba a revolverme el estómago. Ya lo verás, me quitó la venda de los ojos, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Estábamos en una especie de sala amplia y oscura, iluminada apenas por velas. Nos rodeaban mujeres vestidas con túnicas blancas, que se movían en círculo, susurrando palabras en un idioma que no reconocía. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una mujer mayor, con el cabello largo y gris que parecía flotar a su alrededor, se acercó a mí. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Bienvenida, hija de las estrellas, dijo, extendiendo las manos hacia mí. Hemos esperado este momento. Pronto llegará el arca cósmica, que nos liberará de estas ataduras mortales. La incredulidad me dejó mudo por unos segundos. Miré a Liliana, esperando que todo fuera una broma, pero ella simplemente sonrió, como si nada de esto fuera extraño. ¿Dónde están todos los chicos?, logré preguntar, esperando ver a otros hombres en este extraño lugar. La mujer mayor me miró con una sonrisa, que no me tranquilizó en absoluto. Podrás unirte a ellos en amor una vez que tu pecado sea eliminado. ¿Mi pecado?, pregunté, sintiendo como una ola de frío me recorría la espalda. Liliana, que hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia mí y susurró con una sonrisa maliciosa. Se refieren a tus pelotas. El pánico se apoderó de mí, sentí un vacío en el estómago, y un sudor frío empezó a formarse en mi frente. ¿Perdón? Liliana solo se rió, y retrocedió, dejando que la mujer mayor siguiera hablando. Pronto serás purificado, y te unirás a nosotros en armonía. Intenté mantener la calma, tenía que salir de ahí, pero cada movimiento que hacía parecía atraer más atención. Decidí fingir interés para ganar tiempo. Porte vero a fin, dije con una sonrisa forzada. Esto es maravilloso. Si mis amigos pudieran unirse a esto, seguro estarían fascinados. La mujer mayor pareció complacida con mi respuesta, y continuó con su discurso sobre el arca cósmica y la liberación de nuestras almas. Mientras tanto, las otras mujeres comenzaron a cantar un mantra que, si bien no entendía, me ponía los pelos de punta. Después de lo que pareció una eternidad, Liliana se acercó de nuevo y me tomó del brazo. Ven, quiero mostrarte algo. Me guió hacia una sala contigua, donde había una especie de altar cubierto con símbolos que no reconocía. Había un cuenco lleno de lo que parecía ser sangre, y un cuchillo largo y afilado descansaba a un lado. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Es parte del ritual. No te preocupes. No duele tanto. Eso fue suficiente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Busqué una salida con la mirada, pero todo estaba oscuro y cerrado. Decidí jugar mi última carta. Fingir que todo esto me fascinaba. Esto es increíble, Liliana. Gracias por mostrarme tu lugar favorito, pero creo que necesito tiempo para procesarlo todo. Podemos regresar a la ciudad y hablar más de esto después.
Liliana me miró con sospecha, pero finalmente asintió. Está bien, quiero que lo pienses bien. Me guió de regreso al coche, y aunque el camino de regreso fue tenso, intenté mantener la conversación ligera, como si de verdad estuviera interesado en volver. Cuando finalmente me dejó en mi casa, le agradecí con una sonrisa, fingiendo entusiasmo por nuestra increíble experiencia. Pero en cuanto entré y cerré la puerta, lo primero que hice fue bloquear su número y eliminar cualquier rastro de ella de mi vida. Desde entonces, cada vez que Clara intenta organizar una cita para mí, me aseguro de investigar a fondo a la persona antes de aceptar, porque una cosa es segura: nunca volveré a confiar en alguien que insista en cubrirme los ojos antes de una sorpresa. Cuando abrí la app de Tinder esa noche, no esperaba mucho, tal vez un par de conversaciones aburridas o algún match que nunca llevaría a nada. Pero entonces apareció ella, Luisana. Su sonrisa era encantadora, y su perfil parecía interesante. Le gustaba la literatura clásica, los documentales de crímenes reales, y mencionó que amaba la comida mediterránea. Como alguien que había intentado sin mucho éxito mejorar mi vida amorosa, decidí escribirle. Su respuesta fue rápida, y en cuestión de horas, habíamos acordado encontrarnos en un restaurante nuevo de comida mediterránea en la ciudad. El día de la cita llegó, y yo estaba nervioso. Me aseguré de llegar temprano, lo cual resultó ser un error, porque me quedé sentado solo, revisando el menú como si fuera la tabla periódica, mientras el camarero me lanzaba miradas compasivas. Justo cuando empezaba a dudar si aparecería, Luisana entró. Era incluso más hermosa en persona. Su cabello castaño caía en suaves ondas, y llevaba un vestido rojo que parecía diseñado para llamar la atención, pero de una manera elegante. Nos saludamos con un abrazo breve, y me relajé un poco. Pensé que la noche prometía ser agradable. La conversación fluyó con facilidad al principio. Hablamos de libros, películas, incluso del clima. La comida llegó, y era deliciosa. Mientras comíamos, sentí que por primera vez en mucho tiempo, una cita estaba saliendo bien. Pero entonces, entre un bocado de hummus y un sorbo de vino, Luisana dejó caer una bomba. Franklin, hay algo que quiero contarte, dijo, apoyando los codos sobre la mesa y mirándome con una seriedad que no había mostrado hasta ese momento. Claro, dime, respondí, intrigado, pensando que tal vez me confesaría algo trivial, como que le tenía miedo a las arañas o que odiaba las películas de superhéroes. Uso pañales. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Tragué el bocado que tenía en la boca y alcé la vista hacia ella, tratando de leer si estaba bromeando, pero no lo estaba. Su expresión era completamente seria, aunque un poco nerviosa. Pañales, repetí, esperando algún tipo de aclaración. Sí, dijo, con una pequeña sonrisa, como si estuviera esperando mi reacción. Uso pañales, y justo ahora estoy usando uno. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi mente se llenó de preguntas, pero la primera que salió de mi boca fue probablemente la peor posible. ¿Tienes algún tipo de enfermedad? Ella rió, aunque no de manera ofensiva, más como si estuviera acostumbrada a esa reacción. No, no es por eso, simplemente me gusta. Es una especie de preferencia personal. Me gusta la sensación de orinar mientras llevo un pañal. Sentí como si el tiempo se detuviera. El ruido del restaurante desapareció, y todo lo que podía escuchar era el eco de sus palabras en mi cabeza. Tragué saliva, y me forcé a mantener la compostura. Oh, interesante, dije, aunque no tenía ni idea de cómo manejar la situación. Luisana parecía relajada, como si acabara de confesar algo perfectamente normal, como su color favorito o su comida preferida. No es algo que comparto con cualquiera, continuó, pero me siento cómoda contigo, y pensé que deberías saberlo. Claro, claro, respondí, asintiendo como un idiota. Mi mente estaba trabajando a 1000 por hora, buscando una salida elegante. No quería ser grosero, pero al mismo tiempo,
Sabía que esta relación no iba a ir a ninguna parte. Era demasiado para mí, y eso que había tenido citas desastrosas antes. Perdón, ¿podrías darme un momento?, dije, señalando el baño. Ella asintió, sonriendo, mientras yo me levantaba y caminaba hacia el baño con pasos rápidos. Me encerré en un cubículo, saqué mi teléfono, y empecé a escribirle a mi mejor amigo. Amigo, estoy en una cita, y la chica acaba de decirme que usa pañales porque le gusta orinar en ellos. ¿Qué hago? La respuesta llegó casi de inmediato. Finge una emergencia y huye. Salí del baño con una expresión que intenté hacer pasar por angustiada. Me acerqué a la mesa, y antes de que Luisana pudiera decir algo, me lancé con mi mentira. Luisana, lamento mucho esto, pero acabo de recibir un mensaje de mi primo. Mi abuela está en el hospital, y necesito irme ahora mismo. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y preocupación, pero también una pizca de escepticismo. ¿Tu abuela?, preguntó, claramente intentando leer si mentía. Sí, lo siento mucho. Me encantaría quedarme, pero, bueno, ya sabes. Llamé al camarero rápidamente, pedí la cuenta y pagué todo en efectivo para acelerar el proceso. Luisana me miraba con una mezcla de decepción y confusión, pero no dijo nada más. Cuando salimos del restaurante, le di un abrazo rápido, y murmuré algo sobre llamarla después, pero en cuanto me metí en mi coche, bloqueé su número, y borré cualquier rastro de nuestra conversación en Tinder. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, no podía dejar de pensar en la cita. No era solo la confesión de Luisana lo que me inquietaba, sino la manera en que lo dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Y lo peor era que, cada vez que cerraba los ojos, no podía evitar imaginarla sentada frente a mí, usando ese pañal del que había hablado con tanta naturalidad. Desde entonces, me he vuelto mucho más cauteloso con las citas en línea, porque, aunque siempre esperas alguna que otra sorpresa en una primera cita, hay cosas que simplemente no puedes prever. Nunca pensé que aceptar una cita con un vecino podría convertirse en uno de los momentos más escalofriantes de mi existencia. Todo comenzó con un simple saludo en el ascensor. Samuel vivía en el departamento de enfrente desde hacía un par de años, pero no nos habíamos cruzado mucho hasta que su esposa falleció. Después de verla salir de casa casi a diario y escuchar sus risas por las paredes, de repente el silencio se apoderó de su hogar. Por semanas Samuel parecía un alma en pena, pero poco a poco comenzó a reaparecer, saludando con una sonrisa cansada y ojos vidriosos. Un día, al volver del trabajo, me sorprendió cuando me interceptó en el pasillo. ¿Te gustaría salir a cenar conmigo algún día?, preguntó, con un tono que parecía mezclar timidez y esperanza. Era viudo, pensé, y tal vez solo buscaba compañía. Por alguna razón, dije que sí. Nos vimos el viernes en un restaurante tranquilo cerca del vecindario. Samuel era encantador, aunque noté cierta tristeza en su mirada que nunca desaparecía del todo. Hablamos de todo un poco, de mi trabajo en la escuela como secretaria, de los libros que solía leer su esposa, de las películas que él disfrutaba. Me sentí cómoda, tanto que, cuando después de un par de copas de vino, me preguntó si quería ir a su casa para continuar la noche. Acepté. Al llegar, algo en el ambiente me golpeó de inmediato, como un escalofrío recorriéndome la columna. La casa estaba impecable, pero había algo extraño en ella, como si perteneciera a alguien que vivía atrapado en el pasado. No me malinterpreten, sabía que Samuel estaba de luto, pero no esperaba lo que vi al entrar. Había fotos de su esposa por todas partes, en la sala, en los pasillos, incluso en la cocina. Retratos grandes y pequeños, algunos enmarcados y otros clavados en la pared, como si no pudiera soportar estar en un lugar sin su imagen presente. Era inquietante, pero intenté no hacerle caso. Es normal, me repetí. Apenas han pasado unos meses. Samuel me invitó a sentarme en el sofá mientras servía unas copas de vino. Intenté relajarme, aunque las miradas fijas de su difunta esposa desde las fotos parecían seguirme donde quiera que volteara. «Te ves hermosa esta noche»,
dijo entregándome la copa y sentándose junto a mí. Sonreí, nerviosa. Traté de centrarme en él, en nuestra conversación, pero mis ojos seguían desviándose hacia los objetos extraños que llenaban la sala. Había frascos en una repisa, cada uno etiquetado con fechas y pequeñas notas escritas a mano. Me incliné un poco para ver mejor. Cabello. Eran mechones de cabello, algunos rubios, otros más oscuros, cuidadosamente guardados como si fueran reliquias. ¿Qué son esos frascos?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi estómago empezaba a revolverse. Son de Lucía, respondió con una sonrisa melancólica, como si no hubiera nada extraño en lo que acababa de decir. A ella le gustaba que guardara su cabello cuando se lo cortaba. Era un recuerdo nuestro. La copa de vino tembló ligeramente en mi mano. Estaba empezando a sentirme realmente incómoda, pero intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizá él tenía una forma peculiar de lidiar con su dolor. Samuel se acercó más y puso una mano en mi pierna. Me sobresalté un poco, pero sonreí de forma tensa. Luego me miró a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. ¿Te gustaría probar algo especial esta noche? ¿A qué te refieres?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Se levantó del sofá y desapareció en uno de los cuartos. Cuando regresó, llevaba una caja pequeña en las manos. La abrió frente a mí, revelando ropa interior delicada, de encaje blanco y seda, claramente femenina. Esto era de Lucía. Creo que te quedaría perfecto. Mis manos se apretaron contra el sofá, y un sudor frío empezó a formarse en mi frente. ¿Quieres que me ponga eso?, pregunté incrédula. Sí, siempre imaginé cómo se vería alguien más usándola. Quiero revivir un momento especial. Me puse de pie de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. Samuel, creo que esto es demasiado. No me siento cómoda. Intentó acercarse, su rostro súbitamente más oscuro, como si algo en él hubiera cambiado. Por favor, Jessica, no lo entiendes. Es importante para mí. No, grité, retrocediendo hacia la puerta. Él intentó detenerme, pero logré esquivarlo y correr hacia la entrada. Con manos temblorosas, abrí la puerta y salí corriendo hacia la calle sin mirar atrás. Cuando llegué a mi departamento, cerré con llave y me derrumbé en el suelo, jadeando. ¿Qué demonios acababa de pasar? Mis pensamientos estaban desordenados, y no podía borrar la imagen de esos frascos, ni la ropa interior que quería que me pusiera. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotos de Lucía, las miradas fijas desde las paredes, y la expresión de Samuel cuando le dije que no. Sabía que no podía volver a cruzarme con él, pero lo peor era que seguía viviendo en el departamento de enfrente. Al día siguiente, mientras salía para el trabajo, lo vi desde su ventana, observándome con una sonrisa extraña. Su mirada me siguió hasta que desaparecí por las escaleras. Decidí que tenía que mudarme lo antes posible, porque algo me decía que Samuel no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Todo comenzó cuando llegó un nuevo chico a la oficina. Se llamaba Iván, y desde el primer momento que lo vi, me pareció un hombre encantador. Era alto, con una sonrisa cálida y unos ojos que brillaban con una amabilidad genuina. Siempre se ofrecía a ayudarme con mis tareas. Se interesaba por mi día y hacía comentarios que me sacaban una sonrisa. No voy a mentir, Iván era un poco delicado. Había algo en sus gestos y en su forma de hablar que me hacía sospechar que tal vez no estaba interesado en las mujeres. Pero, ¿quién era yo para juzgar? Además, su atractivo físico y su trato tan amable me ganaron poco a poco. Después de varias semanas de pláticas en la oficina y uno que otro café casual, un día me sorprendió con una invitación. Carla, ¿te gustaría salir conmigo este sábado? Podemos ir al parque y después a un restaurante que me encanta. Mi corazón dio un salto. A pesar de mis dudas iniciales, había algo en Iván que me hacía sentir especial, y no pude evitar decir que sí. El sábado llegó rápido. Me arreglé más de lo normal, poniéndome mi vestido favorito,
y asegurándome de que mi maquillaje estuviera impecable. Iván llegó puntual, como siempre, y me recogió con una sonrisa que parecía iluminar la noche. El parque al que me llevó era precioso. Caminamos entre los árboles iluminados por pequeñas lámparas y conversamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras metas. Parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso y con un sentido del humor encantador. Después de un rato, me llevó a un restaurante elegante que, según dijo, era su lugar favorito. La decoración era moderna, las luces tenues, y el ambiente era íntimo. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pedimos una botella de vino y un par de platillos que parecían sacados de un programa de cocina de alta gama. Pero justo cuando pensaba que esta podría ser una de las mejores noches de mi vida, todo cambió de manera abrupta. Estábamos riéndonos de algo trivial, cuando un hombre se acercó a nuestra mesa, alto, con el ceño fruncido y los puños apretados. Parecía estar a punto de explotar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se plantó junto a Iván, y sin decir una palabra, le jaló el cabello con fuerza. ¿De verdad, Iván?, espetó el hombre, con una voz que resonó en todo el restaurante. Así es como decides resolver las cosas, saliendo con otra persona para darme celos. Me quedé congelada, mirando la escena como si no fuera real. Iván intentó calmarlo, pero el hombre estaba fuera de sí. No es lo que parece, Leo, solo estábamos cenando. No tiene nada que ver contigo. No me vengas con eso, gritó el hombre, mientras me dirigía una mirada que podría haberme atravesado el alma. ¿Y tú? ¿Qué clase de mujer acepta salir con alguien como él? Antes de que pudiera responder, me empujó ligeramente hacia atrás, y mi silla se tambaleó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba mantener la compostura. Basta, grité, poniéndome de pie. No tengo idea de lo que está pasando aquí, pero no tengo nada que ver con tus problemas. Pero el hombre no quería escuchar. Iván trató de intervenir, pero Leo le dio un empujón tan fuerte que casi lo tira al suelo. En medio del caos, algunas personas del restaurante intentaron detenerlo, pero no fue suficiente para evitar que la situación escalara. En un momento, Leo me agarró del brazo, apretándolo con fuerza mientras me decía entre dientes: ¿te crees especial, ¿Crees que puedes venir aquí y quitármelo? Suéltame, grité, intentando zafarme de su agarre. Finalmente, un mesero logró intervenir y separar a Leo de mí. Todo el restaurante estaba mirándonos, algunos con horror, otros con curiosidad morbosa. Mi rostro ardía de vergüenza y mi cuerpo temblaba de miedo. Iván trató de disculparse, pero yo estaba demasiado furiosa como para escucharlo. ¿Qué demonios fue esto, Iván?, le dije, mientras intentaba calmar mi respiración. Carla, lo siento, no quería que esto pasara. No querías que esto pasara, lo interrumpí, sintiendo como mi enojo se desbordaba. ¿Qué clase de persona invita a alguien a salir solo para usarla como una herramienta en sus problemas de pareja? No es tan simple. Claro que lo es, grité, mientras agarraba mi bolso y me dirigía a la puerta. No quiero volver a verte nunca más. Salí del restaurante con lágrimas en los ojos, más de rabia que de tristeza. Caminé hasta encontrar un taxi y me dirigí a casa, jurándome que nunca volvería a permitir que alguien me pusiera en una situación así. Al día siguiente, me desperté con moretones en el brazo y el recuerdo de la noche anterior grabado en mi mente. No podía dejarlo así. Fui a la comisaría más cercana y denuncié a ambos, a Iván por su manipulación y a Leo por el ataque físico. Sabía que probablemente no llevaría a nada, pero no podía quedarme callada. Esa experiencia me dejó con una lección amarga, pero importante. A veces, las personas más amables y encantadoras pueden esconder intenciones que jamás imaginarías. Desde entonces, he sido mucho más cuidadosa con quien confío, y aunque todavía siento un poco de miedo al recordar esa noche, me consuela saber que tomé acción para protegerme.
Nunca pensé que una aplicación como Tinder pudiera llevarme a una experiencia tan surrealista. Después de semanas de deslizar perfiles sin suerte, estaba a punto de rendirme. Ya sabes cómo es, todo parecía superficial. Nadie conectaba realmente conmigo, y las pocas conversaciones que tuve no pasaron de lo básico. Pero justo cuando estaba a punto de borrar la aplicación, apareció el perfil de Mariana. Mariana era hermosa, su sonrisa era dulce, y sus ojos transmitían una calidez que pocas veces se encuentra. Lo que más me atrajo fueron sus intereses. Decía amar la lectura, los videojuegos y los paseos al aire libre, justo como yo. En cuanto hicimos match y comenzamos a hablar, la conexión fue inmediata. Todo fluía de manera natural y parecía que nos conocíamos de toda la vida. Durante 2 semanas, intercambiamos mensajes a diario. Me contaba sobre su trabajo en una oficina, sus pasatiempos y cómo le gustaba descubrir nuevos restaurantes en la ciudad. Me hacía reír y hasta me ilusioné un poco, lo admito. Así que, después de tanta charla, decidí invitarla a salir. ¿Te parece si nos vemos este sábado? Podemos pasear por el centro comercial, comer algo y charlar en persona. Claro. Me encantaría, respondió con entusiasmo. El sábado llegó, y llegué al centro comercial unos minutos antes de la hora acordada. Me senté en una banca, cerca de la entrada, revisando mi teléfono mientras esperaba. Pasaron 10 minutos, luego 20. Empecé a pensar que quizá no vendría, pero justo cuando estaba a punto de escribirle, la vi. Ahí estaba Mariana, caminando hacia mí. Pero no venía sola. A su lado estaban 3 niños, uno en un cochecito, que no debía tener más de 1 año. Otro que parecía tener unos 3, y el mayor, de unos 7 años. Me levanté, tratando de mantener una sonrisa, aunque por dentro estaba completamente desconcertado. Hola. Dijo con entusiasmo, mientras los niños correteaban alrededor de ella. Perdón por no avisarte, pero no tenía con quién dejarlos hoy. Ah, no sabía que tenías hijos. Respondí, tratando de sonar casual. Es que no lo consideré importante. Pero bueno, así aprovechan para conocerte. No. Dijo con una sonrisa que en cualquier otra situación habría encontrado encantadora. No supe qué decir. Por un lado, me sentí engañado. Habíamos hablado de tantas cosas, pero jamás mencionó que era madre. Por otro lado, ya estaba ahí, y no quería ser grosero. Fuimos a comer. Pensé en pedir una pizza grande para compartir, algo práctico y económico, pero Mariana tenía otros planes. Es que ellos comen cosas diferentes. Podrías pedir un platillo para cada uno. Terminé gastando mucho más de lo planeado en hamburguesas, nuggets y una ensalada que ella pidió para sí misma. Durante la comida, Mariana apenas me dirigió la palabra. Estaba demasiado ocupada atendiendo a los niños, cortando la comida del más pequeño, limpiando manchas del mediano y regañando al mayor por jugar con el refresco. Intenté mantener una conversación, pero ella apenas me escuchaba. Por dentro, empezaba a sentirme usado. Después de comer, los niños comenzaron a pedir juguetes en cada tienda que pasábamos. Mariana, con un tono casi teatral, les decía: no puedo comprarles nada, no tengo dinero. La forma en que lo decía me hizo sentir incómodo. Como si estuviera esperando que yo ofreciera comprarlos, pero me resistí. Finalmente, el niño mayor, el de 7 años, me pidió que lo acompañara al baño. Mariana, sin dudarlo, me dijo: claro, ve con él, por favor, yo espero aquí. Acepté, aunque algo en mi interior me decía que esto no iba bien. Una vez dentro del baño, mientras él se lavaba las manos, se giró hacia mí con una expresión seria, muy distinta a la de un niño de su edad. Tienes que irte, me dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Mi mamá te está usando. Siempre hace esto, conoce a alguien en esas aplicaciones, lo invita a salir y le saca dinero. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Ella vive con mi papá.
Están juntos, mi papá sabe lo que hace, pero no le importa, porque siempre volvemos con cosas nuevas para la casa. No supe qué responder. Miré al niño, buscando alguna señal de que estaba bromeando, pero su rostro era demasiado serio. Gracias por decírmelo, le dije finalmente, sintiendo cómo el pánico comenzaba a instalarse en mí. Salimos del baño, y mientras caminábamos de regreso hacia Mariana y los otros niños, mi mente trabajaba a toda velocidad. Debía confrontarla, hacerle saber que ya sabía su juego, pero no quería arriesgarme a que la situación se volviera peligrosa. Cuando llegamos, fingí una sonrisa y le dije, voy a ir al cajero, regreso en un minuto. Mariana asintió sin sospechar nada. En cuanto me alejé, busqué la salida más cercana y salí corriendo del centro comercial. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. ¿Por qué te fuiste así? No te costaba nada quedarte un poco más. No respondí. La bloqueé de inmediato y borré Tinder de mi teléfono. Todavía me pregunto si lo que me dijo el niño era verdad o si simplemente quería asustarme. Pero al final, ya no importaba. Esa experiencia me dejó claro que no todo lo que parece perfecto en línea lo es en la vida real.